Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de Puntaje Nacional. En esta clase nos vamos a dejar de hablar de macromoléculas, de enzimas, de todo eso que yo les dije que íbamos a dar un poquito la lata. Había que hacerlo. Y es súper importante, les encargo a las personas que todavía no hayan visto las dos primeras clases que lo hagan. ¿Por qué? Porque eso sí o sí es parte del contexto o nos puede salir directamente una pregunta de eso. Hoy día vamos a hablar de la célula, ¿ya? En un contexto súper general, vamos a ir siempre de general a particular, pero aún así esta materia es muy importante, vamos a ir de a poquito, ¿ya? Así que paciencia. ¿Qué vamos a ver hoy día? Método científico, porque vamos a ir viéndolo en distintas clases, un poquito vamos a ver, poquito, y vamos a empezar directamente con teoría celular, microscopía y generalidades de la célula, ¿ya? ¿Qué vimos la clase pasada? Para ir siempre recordando el contexto, para los que se integran recién y para los que la vieron y quieren recordar un poquito. Hablamos de las enzimas, hablamos de los modelos de unión enzima-sustrato, cinética enzimática, cofactores y coenzimas, inhibidores. Vimos los factores que podían ir determinando qué tanto funciona una enzima y empezamos con método científico. Por eso de ahí vamos a ir continuando un poquito, ¿ya? Las enzimas, como les recuerdo, son las máquinas pensantes las que llevan a cabo las funciones catalíticas de las células, es decir, que gracias a ellas la célula puede controlar qué es lo que pasa dentro de en el medio intracelular, ¿ya? Si no, las cosas pasarían básicamente al azar y no sería tan funcional como lo es, ¿ya? Del método científico hemos hablado un poquito de ciertos niveles de certeza que pueden ir diferenciando entre un postulado, una teoría, una ley y un principio, ¿cierto? También hablamos definimos la hipótesis, la observación y la pregunta experimental, ¿ya? Cuando nosotros planteamos un trabajo científico, básicamente porque ya se llevó a cabo una observación, se generó una pregunta experimental y se planteó una hipótesis. Recuerden que la hipótesis es como lo más importante del trabajo, que es con lo que yo me la juego. Es lo que yo en el fondo voy a comprobar si es que era verdad mi intuición, ¿ya? Entonces, para poder validar nuestra hipótesis, para ver si es que realmente lo que yo planteaba era cierto, tengo que plantear unos objetivos experimentales. Por ejemplo, demostrar que mi hipótesis era cierta, no se me ocurrió ninguna hipótesis en el momento, y para eso tengo que hacer un diseño experimental. Esos conceptos son más o menos básicos, ¿ya? No quiero entrar mucho más allá, pero sí quiero entrar en este concepto, que es súper importante. Insisto, no nos van a preguntar la cosa, ¿qué es un grupo control o qué es un grupo experimental? Pero sí, les aseguro que nos puede aparecer un ejercicio con el encabezado que nos plantee estos conceptos. Siempre, absolutamente siempre que yo haga esté experimentando algo, por ejemplo, en este ejemplo que es súper básico, yo tengo una ratita. Muchas veces se trabaja en ratitas. Y quiero experimentar con un fármaco. Quiero ver si el fármaco produce los efectos que yo ando buscando. ¿Qué voy a hacer? Lógicamente tengo que agarrar ese fármaco e inyectárselo a la ratita. Lamentablemente la cosa funciona más o menos así en el mundo de la ciencia. Entonces, si es que yo quiero ver si es que efectivamente el fármaco funcionó, sí o sí voy a tener que inyectarle ese fármaco a la ratita, pero tendré también aparte la ratita a la cual yo no le inyecto nada. Y así yo voy a poder ejercer una comparación que me va a permitir después hacer análisis estadístico y todas esas cosas para poder determinar si es que en el fondo la cosa funcionaba o no, ¿ya? Pero este grupo, que es el de la derecha, la ratita a la que no se le inyecta nada, a la que se deja tal como está, se va a llamar siempre grupo control. En cualquier trabajo científico va a existir siempre un grupo control en el fondo que nos va a permitir comparar si es que en el fondo lo que estamos probando funciona como tal, ¿ya? No necesariamente ratitas, pueden trabajar en bacterias. Yo sé que es muy triste trabajar en ratitas, yo lo he hecho, lamentablemente, es muy duro, pero, y de hecho Julián pregunta ahí, ¿por qué la mayoría de los experimentos son en ratones? Principalmente porque en las ciencias biomédicas nosotros queremos trabajar con seres humanos y eso no se puede. Afortunadamente no se puede llegar y experimentar cosas en humanos directamente. En algún momento de la historia lo hicieron en el año 30 o 40 en Alemania y avanzaron harto, pero tenía un montón de problemas. Y como dice ahí Jeremías, las ratitas son son muy parecidas a nosotros y además tienen ciertas virtudes a la hora de trabajar, como por ejemplo que se reproducen rápidamente y cosas que son bastante útiles. La mayoría de los experimentos que apuntan a ciencias biomédicas se realizan en ratas, ¿ya? Y es triste. No deja de ser triste porque sean ratas, ¿ya? Pero eso sí, afortunadamente no se hacen con humanos, ¿ya?
Ejemplos que le había... no sé si se los quedé viendo, pero yo planteé estos 4 conceptos, que son postulado, teoría, ley y principios, que iban variando en el fondo en el grado de certeza que se tenía sobre estos planteamientos. El postulado se planteaba con un grado bastante bajo de certeza, iba a decir cerveza, de certeza, y nos permite, en el fondo, seguir trabajando pese a desconocer a ciencia cierta cómo se lleva a cabo un fenómeno. Por ejemplo, el postulado de Thomson, que dice que es posible extraer los electrones de los átomos, pero no del mismo modo las cargas positivas. ¿Ya? Eso fue en algún momento un postulado, ahora quizás ya es parte de una ley o de la teoría atómica. ¿Ya? La teoría, por ejemplo de teoría, la teoría de la relatividad o la teoría celular. ¿Por qué? Hoy día vamos a ver la teoría celular. ¿Por qué sigue siendo teoría? ¿Por qué? O la teoría atómica también. ¿Por qué siguen siendo teorías? Porque a medida que ha pasado el tiempo se han ido refutando. Han aparecido un montón de ideas que han ido perfeccionando la idea de la teoría atómica, por ejemplo, o la teoría celular. ¿Ya? Afortunadamente no se establece tan fácil algo como ley en ciencia. No es como las leyes de nuestra sociedad que se establecen de un día para otro. Aquí no. ¿Ya? Y eso yo encuentro que es muy positivo. Siempre hay que ir verificando que las cosas funcionen y hay que ser abierto de mente y no declarar la verdad como algo tan dogmático. Ley, por ejemplo, la ley de la gravedad. Ya es mucho más difícil discutir la ley de la gravedad, ¿cierto? Las leyes de los gases ideales, que en el fondo se aplica solo para los gases ideales, pero se aplica y que siempre se aplica. ¿Ya? Y el principio, como por ejemplo los principios de la segunda ley de la termodinámica, que básicamente sirve para regir todo, o un abanico muy importante de otro tipo de teorías y leyes. ¿Ya? En el fondo es más global, es más... abarca más... es más medular o más fundamental para poder establecer otro tipo de conocimiento. Ahí sí, ¿ya? Me costó. ¿Es necesario que una ley tenga una ecuación? No necesariamente, no. La definición que nosotros damos para ley no tiene que ver con que tenga ecuación o no. Tiene que ver con el grado de certeza. ¿Ya? A ver si se me pierde alguna pregunta. Ya. Sigamos. Eso era todo. Vamos a ir avanzando de a poquito con métodos científicos, no se preocupen, vamos de a poco. A mí eso no me gusta mucho ver eso, pero lo vamos viendo de a poquito para que no se nos haga tan tedioso el asunto. Vamos con la teoría celular. No sé si lo han visto, pero yo doy las clases de química también. Y nuestra primera clase de química fue la teoría atómica. ¿Ya? Doy la lata ya en química también. En la teoría atómica nosotros teníamos un pequeño problema, que era que nadie ha visto un átomo. ¿Ya? Entonces era súper difícil poder plantear qué era un átomo, siendo que todavía no se puede ver así como no se puede ver. ¿Ya? Entonces se recurría a modelos. Y esos modelos iban explicando progresivamente, en base a información indirecta, que era un átomo. En el caso de la célula, esto no es así. Es completamente al revés. De hecho, el descubrimiento de la célula nace a partir de que alguien fue el primero en verla. Y el primero fue don Robert Hooke, que en realidad él lo que vio fue, analizó un trozo de corcho. Ustedes saben que el corcho es parte de un árbol en algún momento. Después, cuando nosotros lo ocupamos y lo cortamos del árbol, se mueren esas células. Pero las células de vegetales tienen pared celular y esa pared celular queda ahí. Entonces, esa pared celular fue la que vio el señor Robert Hooke y vio estos hoyitos o celdas, que también puede decir cela en latín, y de ahí se le ocurrió el nombre de, le vamos a poner célula al asunto, solamente porque él vio unas cositas así, que son las que están dibujadas en el dibujo que está al lado. ¿Ya? Él vio los espacios que habían dejado las células del corcho, ¿ya? Del arbolito que daba el origen al corcho. Entonces, él fue el primero en generar esta idea de célula, que significa hueco o espacio vacío. Así de sencillo. Eso fue en el año 1665. Y, como yo les decía, el descubrimiento, esta idea de la teoría celular, nace a partir de poder verlas, y eso va siempre de la mano con la invención del microscopio. Posteriormente, el señor Van Leeuwenhoek fue el primero que vio células vivas. Recuerden que Hooke había visto un corcho que había muerto hace mucho rato. El señor Van Leeuwenhoek, perdone por la pronunciación, siempre me cuesta esa palabra, ese apellido, vio las células vivas, vio protozoos y espermatozoides que había obtenido del mismo. ¿Ya? Algo de entretención tenía su trabajo. Además de tener una gran cabellera y un gran peinado, el señor Van Leeuwenhoek también fue un gran desarrollador del microscopio. Él contribuyó mucho al desarrollo del microscopio. Y como decía también aquí, fue el primero en ver células vivas.
fue el primero en relacionar a lo mejor la vida con las células. Aunque el que lo hizo formalmente fue el señor Schwann en 1830, que dijo, ¿saben qué? La célula es la unidad básica de un ser vivo, ya sea animal o planta, ¿ya? Entonces, para que funcionen los seres vivos vamos a tener siempre células dando vueltas, ¿ya? ¿Es necesario aprenderse a los otros científicos, además de Hooke, junto a las fechas? No. ¿Ya? Las fechas no, los nombres sí. Y, por supuesto, ir situando todo esto en un contexto, ¿ya? Brown y Purkinje son los primeros que vieron el núcleo celular y el citoplasma. Es decir, que ya estamos viendo en el año 1831 y 39 ya dentro de la célula y se empieza a caracterizar esta idea o este monito que nosotros tenemos en los libros de el colegio, donde salía la célula con distintas partes de colores y distintos compartimientos como dentro de una casa, como distintas piezas. Eso lo empiezan a ver recién Brown y Purkinje. Hasta antes de él, el señor Hooke o el señor von Leeuwenhoek solamente habían visto la célula completa o su contorno, ¿ya? Virchow postuló algo muy importante, que toda célula viene de otra célula. En el fondo, que las células no se generan por sí solas. Cada vez que nace un ser vivo no se está armando desde cero, sino que tiene que haber una transmisión de información y de material, en el fondo, para que en el fondo, la vida se vaya conservando, no que se vaya creando. Eso aporta mucho a esa idea. En el fondo, Virchow dice que todas las células provienen de otras células. Lo mismo que estoy diciendo. Carlos Ignacio me dice que voy demasiado rápido, cosa que se me dice habitualmente. Voy a intentar calmar un poquito el ritmo. Sin embargo, chiquillos, como les decía, me interesa más el contexto general de cómo va avanzando esto. Las fechas no sé si es tan importante que la vayan anotando, sí, cómo va avanzando esto progresivamente y reteniendo los nombres más importantes, ¿ya? Margulis señala la teoría de la endosimbiosis serial, que la vamos a ver mucho más adelante cuando tengamos el bloque de evolución, que explica el origen de los organelos eucariontes. Esa teoría, para el que le interese, plantea en el fondo que los eucariontes, que lo vamos a ver más adelante, tienen como una bacteria que en el fondo vivió dentro de ellos en algún momento y eso se transformó en los organelos, ¿ya? Es más o menos complicado, lo vamos a ver más adelante, pero me interesa que tengan en el fondo la idea del proceso. Margulis, cuando plantea esto, ya es en el año 1981, ¿ya? Es bastante reciente, ¿ya? Aun cuando ustedes sean más jóvenes que yo, sigue siendo reciente 1981, ¿ya? ¿Qué son las células de Schwann? Pregunta Chuchín. Tranquilidad, necesito que me esperen un poquito para llegar a esa información, ¿ya? Hecho ese contexto, para los que dicen que voy muy rápido, puede ser, tranquilidad. Recuerden, si están tomando apuntes, que el PDF ya está disponible o va a estar disponible en nuestra web de Puntaje Nacional. No se vuelvan locos tomando apuntes. Si me interesa, como les repito, que tengamos la idea de que la teoría celular parte con la invención del microscopio y parte a partir del poder ver las células, ¿ya? Primero fue Robert Hooke, que vio solamente el contorno. Después vino von Leeuwenhoek, que vio células vivas. Empezó progresivamente a relacionar la vida con las células, o las células con la vida. Después Schwann fue el que relacionó explícitamente la célula con la vida. Brown y Purkinje empezaron a ver dentro de esta célula, y Virchow ya empezó a plantear que en el fondo había una transmisión de la vida, que en el fondo una célula tenía que generar otra célula para que se fuera así generando nuevos seres vivos. Y Margulis fue el de la endosimbiosis serial, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, en base a todos estos descubrimientos, se arma la teoría celular, que establece que la célula es la unidad fisiológica, morfológica y también reproductiva de todos los seres vivos. Eso plantea básicamente que no hay ser vivo si es que no existe célula. La discusión, por ahí ya salió alguien de qué pasa con los virus, es muy complicada. Todavía no hay certeza al respecto y en parte es la teoría celular lo que lleva a decir a mucha gente que los virus no son seres vivos, ¿ya? Pero eso está todavía en controversia. ¿Ya? La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Todos los organismos vivos están constituidos por células y productos celulares. Ese es el primer postulado. El segundo, que dice algo similar, que es la unidad funcional de todos los seres vivos, pudiendo actuar de forma individual o asociarse a otras células y formar organismos complejos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el segundo postulado? La idea de un ser unicelular,
en el fondo, que existen seres vivos que funcionan a partir de una sola célula. Con esa célula funcionando ya tenemos un ser vivo, por ejemplo, una bacteria, que anda solita por el mundo, anda dando vueltas y sola, funciona. Por otro lado, nosotros, que no somos unicelulares, necesitamos un conjunto de células para funcionar, si no, no lo hacemos. Necesitamos un equipo de células. Y cuando falta una, vaya que se echa de menos. Cuando falta un tipo de célula, cuando se empieza a perder o a morir un tipo de célula, se empieza a echar de menos. Por ejemplo, el SIDA es una enfermedad en la cual un tipo de célula, que es un linfocito, empieza a escasear, empieza a morir, producto del virus. Y con eso ya empieza todo a fallar y afortunadamente se puede controlar, pero se generan enfermedades, claramente. ¿Ya? Y el tercer postulado dice que toda célula proviene de una célula preexistente a través de la reproducción celular, concepto que vamos a ver en clases enteras, el tema de la reproducción celular. Por lo tanto, es la mínima unidad capaz de expresar la vida. Si se dan cuenta, esto es básicamente un recopilado de lo que definimos anteriormente en base a los descubrimientos de los autores que ya planteamos. ¿Ya? Nada nuevo acá, creo. Más ordenadito, sí. Microscopía. Tema muy interesante. Como les decía, no estaría la idea de la célula si no tuviéramos los microscopios, ¿ya? Es un trabajo que se ha hecho progresivamente. Espero que hayan visto algún microscopio en su colegio. Yo en mi colegio no lo hice, lamentablemente, tuve que ver después. Pregunta muy importante que suelen hacerme. ¿Entra la microscopía en la PSU? Como pregunta. Debo ser sincero. Y en todo mi trabajo que he tenido en preuniversitario, cuando he visto modelos anteriores de los últimos 5 años, últimos 7 años, nunca he visto una pregunta de microscopía explícitamente. Sin embargo, todas las fuentes de las cuales yo saco información pasan microscopía. Entonces no voy a ser yo el profesor que les dice no entre en microscopía y que después a fin de año no aparezca, ¿ya? Así que voy a tomar la decisión responsable y vamos a pasar microscopía. Además, el contexto, por supuesto, es súper interesante, ¿ya? Sí o sí, y eso sí lo he visto, de repente en preguntas largas que están relacionadas con otros contenidos, aparecen en los encabezados, este descubrimiento se hizo mediante tal tipo de microscopía. Entonces nos va a ir a ayudar. Linfocito T4, por ahí va amigo mío o amiga mía, no sé si su nombre no me da a entender. El SIDA en el fondo echa a perder o disminuye el recuento del linfocito T4 positivo. ¿Ya? Vaya, vamos, lo vamos a ver mucho más adelante. El microscopio es un instrumento óptico que va a permitir vernos cosas que son muy chiquititas. Las células son muy chiquititas y el ojo humano no lo permite. A ojo desnudo no se permite ver una célula, ¿ya? Y en base a eso podemos ver dentro de ellas o ver sus propias características exteriores, ¿ya? Se combinan distintos lentes. No sé si alguno de ustedes usa lente, yo uso lente. Es un lente el que nosotros ocupamos normalmente en los ojos para poder, en el fondo, corregir nuestras deficiencias oculares. En el caso de un microscopio tenemos un lente arriba y posiblemente un lente abajo, ¿ya? Tenemos una combinación de lentes. El primero fue construido por Galileo Galilei, que era una persona que algo de ingenio tenía, que alguna contribución interesante hizo por ahí, y después fue corregido cada vez progresivamente por muchas personas, entre ellas Hooke, ¿ya? Como les decía, Hooke fue la persona que descubre la célula, en el fondo también porque logró perfeccionar el microscopio. Posteriormente, von Leeuwenhoek, que es este señor que en 1670 logra perfeccionar aún más el microscopio y él logra ver, en el fondo, relacionar la célula con la vida, o contribuye a eso, ¿ya? En el fondo, lo que les voy diciendo aquí es que el desarrollo del microscopio contribuyó al desarrollo de la teoría celular. Todos los microscopios ópticos se consideran monoobjetivos, es decir, que tienen un solo lente que permite observar solamente bajo una magnitud de aumento. No podemos ir cambiando a cada rato o ver distintos objetivos, ¿cierto? Estamos mirando una cosa a cierto aumento y si quiero mirarlo con más aumento, tengo que dejar esa imagen y cambiar el lente, ¿ya? No sé si alguien lo ha visto. Voy a desaparecer de la imagen. Estoy puro molestando acá. ¿Dónde estoy? Y ahí. Adiós. Chao. ¿Ya? Estas son las partes de un microscopio. Yo espero que lo hayan visto en sus colegios. Tenemos partes que son súper básicas. Los lentes oculares, que son los que están arriba. Vamos a ir marcándolo.
Estoy apuntándolos con mi dedo y me sirve muy poco eso si es que no me veo. ¿Ya? Ahí está el ocular, arriba, el primer lente. Después viene el pie, que es básicamente la estructura de metal que sirve de esqueleto al microscopio. Sería más o menos blanco. Eso que han visto ustedes en su colegio a lo mejor, o que han tenido a alguien, es esa cosita blanca que es el cuerpo del microscopio, eso es el pie. El tubo va a conectar el lente con los objetivos. El tubo está señalado en la imagen, no sé si lo alcanzan a ver. Después el revólver. El revólver tiene ese nombre porque si ustedes saben, espero que no sepan, pero las armas, que son un revólver, las pistolas, permiten ir girando esos agujeritos de los que van las balas. Bueno, en el microscopio, esta pieza de aquí, que es la que va girando y nos permite ir seleccionando el objetivo, distintos lentes objetivos, se llama revólver. Los lentes objetivos son el segundo lente que se encuentra depositado en el revólver y permite ir variando el grado de aumento. Las personas que, no sé si alguno de ustedes ha ocupado un microscopio, yo que lo he ocupado, es muy útil tener distintos grados de aumento. Al principio uno parte con un aumento pequeño para ver más o menos el panorama general y después se va a ir acercando progresivamente hasta el nivel de amplificación que uno necesite. Pero partir y tener solamente un nivel de amplificación es bastante incómodo. La platina es este piso donde se pone la muestra. ¿Ya? Se va a mover y ahí es donde nosotros apoyamos la muestra. El tornillo macro y micrométrico permite mover la platina, cosa de ir acercando la muestra a los lentes y así ir enfocando, ¿ya? Sería como ir subiendo ahí o bajando, también puede ser, para ir enfocando. El tornillo de desplazamiento permite mover la platina en esta dirección, así, vertical u horizontal. Y el condensador es el que permite condensar la luz, estaría acá abajo, ¿cierto? Como enfocar la luz para poder ir regulándola, y la fuente de luz sí o sí tiene que estar para poder en el fondo ir mirando la muestra. Si no hay luz es imposible ver. Recuerden que esto es un aparato óptico, ¿ya? Entra en la PSU, no se tiene que aprender esto de memoria, se lo recomiendo que no se lo aprenda de memoria, pero sí, ya bueno, ya expliqué por qué en el fondo lo estamos pasando, ¿ya? Eso era un microscopio óptico, lo que acabamos de ver. El típico microscopio que está en los colegios donde uno ve la célula y normalmente no funciona en los laboratorios de colegio, ¿ya? Tenemos otros tipos de microscopio como el microscopio electrónico de transmisión que dispara un flujo de electrones. Al ser estos electrones, esto ya no es un fenómeno óptico. Ya no es como mirar las cosas directamente, sino que estamos con un sensor que permite capturar los electrones y en base a lo que la muestra es capaz de retener, se establece una zona electrodensa o una zona menos electrodensa y en el fondo se establecen contrastes y se arma una imagen como la de allá, que siempre, absolutamente siempre, va a estar en blanco y negro. La gracia de esto es que nos permite tener amplificaciones o niveles de amplificación mucho mayores. Ya sí me importa que entienda la diferencia entre microscopio electrónico y microscopio óptico. No es lo mismo, el mecanismo no es el mismo. No estamos mirando algo directamente ya y amplificándolo. No es la luz la que se amplifica, es un haz de electrones, es algo más indirecto y en el fondo es siempre en blanco y negro porque no hay colores. No hay cómo generar colores a partir de esto. ¿Ya? Como les decía, funciona en base a la densidad. Algo poco electrodenso, por ejemplo, va a retener muy poco los electrones. En el fondo va a dejar pasar muchos electrones y eso se condice con que sea una zona más clara, ¿ya? Se logra una resolución mucho, pero mucho mayor. Con esto se pueden ver las partes dentro de una célula, se puede ver un organelo, ¿ya? Con la microscopía óptica no. Otra cosa muy interesante es un microscopio electrónico, pero de barrido, muy similar al que acabamos de ver, pero al ser un barrido es como esta, no sé si han visto esas maquinitas de resonancias magnéticas, donde en el fondo uno se mete dentro de un sarcófago y la maquinita empieza a dar vueltas para hacer una imagen tridimensional. Algo así es el microscopio electrónico de barrido. Es lo mismo que el microscopio electrónico, pero al hacer un barrido tridimensional permite obtener imágenes como esta, que son tridimensionales, que son muy, pero muy bonitas. Ayuda mucho a entender el contexto en el que se dan las cosas. Por ejemplo, esas son microvellosidades intestinales. El nivel de amplificación es menor al microscopio electrónico en 2D, normal, que habíamos visto antes, pero se logra ver en 3 dimensiones y es bastante bonito, ¿sí?
A mí por lo menos yo lo encuentro súper bonito. El problema es que se sacrifica, como les decía, un poquito de amplificación en comparación al microscopio normal. No sé si alguno de ustedes ha visto esta imagen de repente que aparecen de colores en los libros. Se ven súper bonitas de colores, pero esto es un microscopio electrónico. No hay colores. Simplemente a veces algunos libros las pintan y con eso se ve mucho más bonito. ¿Ya? Otro tipo de microscopio es la microscopía de inmunofluorescencia. Este concepto yo lo vi, por ejemplo, en un encabezado de una pregunta PSU, modelo de EMRE, ¿ya? Entonces, cuando uno está leyendo la PSU y no tiene idea de inmunofluorescencia y en el encabezado me aparece mediante microscopía de inmunofluorescencia, mi sensación es decir, yo no sé de esto. Entonces, en el fondo, como les decía, las primeras clases es para hacer una especie de background o de cierto vocabulario para que no nos sorprendan, no nos aparezcan palabras que no conocemos o no tengamos esa sensación de que no dominamos los contenidos que nos van a aparecer en la prueba. Esto yo lo vi en un modelo de EMRE en una pregunta, aun cuando la pregunta se trataba de otra cosa, ¿ya? El microscopio de inmunofluorescencia, como lo vamos a ver mucho más adelante en sistema inmune, utiliza anticuerpos, que son en el fondo ciertas sustancias, vamos a dejarlo ahí, que se unen específicamente a otras sustancias que pueden estar dentro de la célula y emiten luz. Por ejemplo, yo ando buscando una proteína específica, quiero ver si es que estas células tienen esa proteína, genero un anticuerpo, lo meto en el medio y si es que está, va a emitir luz. Si es que no está, no emite. Esta inmunofluorescencia es muy, pero muy ocupada para el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, si andamos buscando una enfermedad que deja de expresar una proteína en ciertas células, yo voy a tomar una muestra, voy a preparar una inmunofluorescencia y en base a si se logra colorear o no, voy a diagnosticar directamente la enfermedad. Eso se ocupa mucho y es parte de la práctica médica. ¿Ya? Microscopio de fuerza atómica es otro tipo de microscopio que tiene el mayor espectro conocido. Es decir, que es muy, pero muy, amplifica mucho. ¿Ya? No lo vamos a ver mucho en biología, se ocupa más en nanotecnología, que es un área de la química, más que nada, pero es otro tipo de microscopía. Y el de campo oscuro, que es muy cercano al microscopio óptico, ahí la fuente de luz se encuentra arriba de la muestra. Recuerden que en el microscopio óptico la fuente de luz está abajo. Entonces en este se genera un contraste tridimensional en base a un fondo oscuro. Lo vamos a dejar ahí, no mucho más que eso. ¿Ya? Y hablemos un poquito de la célula. Teníamos que hablar de microscopía porque, como les recuerdo, el descubrimiento de la célula depende de eso. ¿Por qué el microscopio de barrido como que proyecta la imagen? Pregunta Cristóbal. Como les decía, el microscopio de barrido es un microscopio electrónico, pero imagínense que yo le tomo una foto a alguien y después le tomo una foto de otro lado y de distintos ángulos y después superpongo esas imágenes, todas las imágenes que obtuve para armar una foto tridimensional. En el fondo eso hace. Pone la muestra y empieza a sacar fotos desde distintos ángulos para poder así armar una figura tridimensional, que es bastante bonita. ¿Ya? Ahí están ya hablando de vocación, que van a estudiar obstetricia algunos. Tecnología médica, mira, qué interesante. La célula. Hay tres partes. Yo siempre me gusta meter una más, la cuarta, pero hay tres partes que aparecen en todas las fuentes bibliográficas que son esenciales para las células. Todas las células, independiente del tipo de célula, van a tener sí o sí tres partes, que son, primero, el material genético. Se encuentra libre en algunas o en otras se encuentra en el núcleo, ¿ya? Ahí empezamos a dibujar esta diferencia entre eucariontes y procariontes, ¿ya? Pero sí o sí va a haber material genético, si no, no hay cómo establecer este molde que vamos a tener para las proteínas que va a necesitar más adelante la célula. Sí o sí tiene que haber material genético. Es el ácido desoxirribonucleico o ácidos nucleicos que van a estar dando vueltas ahí para poder establecer ese molde, que lo vamos a ocupar y lo vamos a ver mucho en las clases que vienen. Membrana plasmática. Si no hay contorno, si no hay paredes exteriores, no voy a usar la palabra pared, voy a ocupar el contorno, no podemos delimitar qué es la célula y qué ya es la parte exterior, ¿cierto? Entonces sí o sí va a haber una membrana constituida de fosfolípidos. ¿Se acuerdan que vimos los fosfolípidos? Que eran esta molécula que tenía la doble capacidad de llevarse bien con el agua por un lado y llevarse mal con el agua por otro lado. Entonces se juntaban de a dos y establecían una barrera en un medio donde está siempre lleno de agua, ¿ya? Hay fosfolípidos,
hay proteínas y con eso se establece el límite de la célula. De ahí para afuera estamos hablando del espacio extracelular y de aquí para adentro estamos hablando de la célula. ¿Ya? También, por supuesto, la célula no es un organismo cerrado, tiene que establecer comunicación con el medio exterior, por lo cual la membrana plasmática no solo determina el contorno, sino que tiene que regular las cosas que salen y que entran. Tiene que haber transporte. ¿Ya? Entonces, la membrana plasmática sirve de eso. Vamos a tener una clase solo de membrana plasmática, así que paciencia si que necesitan más información. El citoplasma. Por ahí preguntan si membrana plasmática es lo mismo que membrana citoplasmática. Sí, en el fondo hay un montón de membranas dentro, pero la membrana plasmática o citoplasmática es la que rodea el citoplasma, que lo vamos a ver acá, en el fondo estableciendo el límite entre el contorno, ya no hay nada más afuera, o sea, lo que está afuera ya no es parte de la célula, a eso me refiero, y el citoplasma, que es lo que está dentro, porque el citoplasma es el medio acuoso que va a estar desde la membrana hacia adentro. ¿Ya? Todo este líquido, la célula no es dura, no es sólida completamente, sino que tiene un líquido con partículas en suspensión. ¿Ya? En él vamos a encontrar organelos, en el caso de los eucariontes, y el citoesqueleto, que también es una especie de armazón que da firmeza a esta célula. Tampoco es tan fluida, no es como una jalea. ¿Ya? La palabra, no sé si viene más adelante, citosol y citoplasma no son exactamente lo mismo. ¿Ya? El citoplasma es todo lo que está dentro de la membrana plasmática. ¿Ya? Y el citosol es ese líquido en el cual pueden haber otras cosas dando vueltas. Por ejemplo, un ejemplo que siempre me gusta ocupar, una sopa, por ejemplo una carbonada. No sé si sabes lo que es una carbonada, ¿cierto? Una carbonada es una sopa que tiene líquido y además tiene papas, tiene carne, tiene verduras. Entonces, si yo veo la carbonada en general, eso sería el citoplasma. En cambio, el citosol sería solamente el caldito, el caldo de la carbonada. ¿Se entiende? Es solamente el citosol, el líquido en el cual están flotando los organelos o las otras partículas, y el citoplasma ya es todo lo que está dentro de la célula, incluyendo el líquido. Esa es mi explicación. Espero que ya se haya entendido lo de la carbonada. Existen dos grandes tipos grandes grupos de células. Ahí las vamos a ir clasificando. Las células procariontes y las células eucariontes. La característica básica es que las procariontes no tienen un núcleo definido y no tienen organelos membranosos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos sí o sí membrana plasmática, ¿cierto? Lo habíamos dicho. Tenemos sí o sí un citoplasma dentro, sí o sí. El tema es que no van a haber más compartimientos dentro de la procarionte. Es como esos departamentos que no sé si lo han visto, donde todo ocurre en un puro espacio. Esos departamentos de estudio que no tienen piezas. Eso es. En el fondo tiene paredes, que serían las paredes del departamento, pero dentro no hay más divisiones. ¿Ya? Aun cuando ocurre todo para que funcione, pero en el mismo espacio, como un departamento estudio. Y la célula eucarionte sí tiene compartimientos. Por ahí Nayaret Cárcamo habla de los ribosomas. ¿Se acuerdan que yo les decía, y de hecho hicimos la clasificación, respetamos la clasificación bibliográfica de tres compartimentos que están siempre, que eran material genético, citoplasma y membrana plasmática, que esos están siempre? Yo agregaría un cuarto, que va a estar siempre, que son los ribosomas, que plantea ahí Nayaret. Sí o sí, en toda célula, sea eucarionte o procarionte, van a haber ribosomas, ¿ya? El tema es que en este caso no hay más, en el caso de la procarionte no hay compartimientos adicionales, en la eucariontes sí hay compartimentos adicionales. Por ahí pregunta Nathaniel, ¿a qué me refiero con organelos membranosos? Como yo les decía, hay una membrana que separa el medio exterior del medio interior de la célula, ¿cierto? La membrana plasmática. En las células eucariontes tenemos algunos organelos que también tienen sus propias membranas, que están separando en el fondo lo que está dentro del citosol y lo que está dentro de ese mismo organelo. Es como una subdivisión, es como una pieza, ¿cierto? Como una pieza. En el fondo la casa tiene sus paredes, pero además hay otras paredes que pueden determinar separaciones dentro de la casa, como las piezas de la casa, ¿ya?
El ribosoma es una partícula, por ahí entramos en la discusión si es un organelo o no el ribosoma. No lo vamos a definir como organelo, aun cuando en algunos libros nos puede aparecer como organelo. Definamos como organelo todo aquello que tiene membranas, es decir, los compartimientos de la célula eucariontes que se encuentran separadas por membranas apartes, aparte a la membrana plasmática. ¿Ya? La definición para células eucariontes que nos da aquí es que son todas aquellas que no son bacterias, porque las procariontes, que eran estas que en el fondo no tenían compartimientos adicionales, son las bacterias. En el caso de los eucariontes, son todas las que no son bacterias y van a caracterizarse por tener distintos compartimentos. ¿Ya? El ribosoma es un compuesto supramolecular o algo así. Como les decía, el ribosoma son varias macromoléculas, proteínas que vimos. También ahí se va a ir acoplando los nucleótidos, pero no alcanza a ser tan grande, es bastante pequeño porque son macromoléculas. Es más de una, sí, no podemos decir que es una pura macromolécula. Son varios, por eso es como un complejo, pero no alcanza a ser tan grande como para considerarlo organelo, y además no tiene membranas propias. ¿Ya? Bueno, ahí estaba en el fondo, mira, se me había movido esa diapositiva. Lo del citosol. El citosol es el medio acuoso en el que está distribuido todos los componentes celulares, mientras que el citoplasma va a ser el medio acuoso, pero además los componentes celulares. ¿Ya? Yo creo que lo de la sopa nos va a ayudar más. Todas las células tienen membrana plasmática, ya lo habíamos mencionado, pero algunas, no todas, van a tener una membrana adicional, no es membrana, perdón. Van a tener una separación adicional, una estructura, que es la pared celular. No todas las células tienen pared celular. Todas tienen membrana plasmática, pero aparte algunas tienen pared celular, como por ejemplo la pared celular vegetal, que está formada de celulosa, de la mayoría de las células vegetales, y la pared de peptidoglicano de las bacterias. Entonces es una estructura distinta a la membrana plasmática y es adicional, es decir, nos sirve como una segunda separación que también le da rigidez a muchas células. Voy a hacer unas preguntas. Estas no son las preguntas de ejercicios, preguntas para que se planteen ustedes. Siempre me gusta hacerlas porque son bien interesantes. ¿De qué color son las células? Y aquí tenemos monitos de distintos colores. Todas estas son imágenes de células. ¿Alguien que me pueda responder? ¿De qué color es una célula? Si usted agarra una célula y la va a mirar dentro del microscopio, ¿de qué color vería? Transparentes, grises, depende de los pigmentos. Esa respuesta me gustó, aunque la otra no está equivocada. Depende de los pigmentos. Las partes de la célula, la membrana plasmática, el citosol, son transparentes, cuesta mucho verlas, ¿ya? Pero dependiendo de pigmentos súper específicos, vamos a ver distintos colores en el microscopio óptico, ¿ya? Algunas veces esos pigmentos vienen naturalmente, como por ejemplo allá abajo es la hemoglobina, que es de color rojo, eso es un eritrocito. El eritrocito se ve rojo porque está lleno de hemoglobina, pero si le sacáramos la hemoglobina se vería transparente. Aquí, ¿qué vemos? En la segunda que está abajo, vemos esos puntitos, eso es una célula vegetal. Eso que se ve en verde son los cloroplastos que tienen la clorofila, y si se dan cuenta el resto es transparente, se alcanza a ver espacio transparente. Es la clorofila la que tiene el color verde, no la célula completa, ¿ya? Esto que se ve gris, alguien dijo que era gris, esto es una imagen de un microscopio electrónico, está en blanco y negro, por eso se ve gris, ¿ya? Muchas veces nosotros vemos esta imagen en algunos libros y pensamos que las células son de este color, pero esto es un microscopio electrónico. Como yo les dije, no tiene colores y por eso se ve muy gris. Las que están arriba son células a las cuales se le ha puesto artificialmente un colorante. Por ejemplo, la que está allá a la izquierda es una inmunoquímica, una técnica que se ocupa. De hecho, eso se llama hematoxilina eosina, si a alguien le interesa. Es una técnica que se ocupa para poder teñir las células y ver su morfología. ¿Ya? Es súper utilizada para los que les gusta la tecnología médica, porque con eso se diagnostican muchas enfermedades. Con eso se puede ver, por ejemplo, si una célula es parte de un tumor o de un tejido normal. Eso se ocupa mucho. ¿Por qué? Porque, como les decía, las células son transparentes, entonces hay que teñirlas para poder ver bien sus formas. Eso no es fluorescencia aún, es una técnica inmunológica, pero no es fluorescencia, como esto que sí es fluorescencia. ¿Ya? Y la de al lado también. Ahí lo que se hace es marcar partes específicas que van a brillar cuando estén en contacto con lo que andan buscando. Así que esos colores, que también aparecen de repente en los libros,
son añadidos para poder en el fondo observar una parte específica de la célula. ¿Ya? Y ahí hablan de la gram positivo y gram negativo, eso también es una tinción. Gram positivo y gram negativo es una tinción que reacciona solamente con algunas bacterias, entonces permite el que se tiña o no se tiña poder clasificar a las bacterias. Es súper interesante y lo vamos a ver más adelante también en procariontes, la próxima clase. ¿Qué forma tienen las células? ¿Qué me dicen? Si se encontraran cara a cara con una célula a nivel microscópico, ¿cómo sería? Pregunte, ¿es fluorescencia o fluorescencia? Es fluorescencia, de fluorecer, de flúor. El nombre está mal puesto, flúor, pero es fluorescencia. Fluorescencia es de alguien que le gustan las flores. Tiene que ver la palabra flúor con flores. Tiene un origen común, claramente. Diferentes formas, dependerá de su adaptación. Perfecto, esa me encantó esa respuesta. Depende de la forma de cada célula. Todas las células se adaptan y van a tener distintas formas. Por ejemplo, las células de los epitelios. Un epitelio son las células que están en contacto con el medio exterior. Por ejemplo, la piel es un epitelio. Las células del intestino son un epitelio. Están en contacto directo con el medio exterior. Esas células son cuadraditas. ¿Por qué? Porque así van a bloquear el espacio para que se metan cosas entre medio. Son así, cuadradas. Pero estoy cometiendo un error, que es el que me interesa destacar. Uno dice cuadradas porque en el microscopio se ven cuadradas, pero en realidad las células son tridimensionales. Eso que vemos a la izquierda es una imagen de microscopio, pero nos deberíamos imaginar a la célula así, tridimensional. Entonces eso que yo digo que es cuadrado, por ejemplo, en el epitelio, en realidad es un cubo. ¿Ya? Sin embargo, hay un montón de formas, como por ejemplo en las células del músculo, ¿sí? Que son como más estiradas, las células del intestino, que son las que les decía. Va a depender de la función, pero sí me interesa mucho que las vean como entes tridimensionales, porque a veces las imágenes del microscopio de los libros nos hace pensar en 2D, cuando esto es 3D, sí o sí. ¿Ya? ¿De qué tamaño son las células? Esa pregunta van a ser chiquititas, sí sé que van a ser chiquititas, pero por ejemplo comparado con un átomo, ¿de qué tamaño es una célula? Voy a desaparecer de acá. ¿Ya? Las células, bueno, para empezar, las células eucariontes van a ser más grandes que las procariontes, como 10 veces más grandes, o sea, igual hay harta diferencia. El tema es que ver qué tan chicas son, ¿cierto? Esto que está a la izquierda nos ayuda mucho para poder guiarnos. Un aminoácido, ¿se acuerdan de lo que era un aminoácido? Un aminoácido era la unidad fundamental de las proteínas. Un aminoácido va a tener decenas de átomos, ¿ya? Una proteína va a tener cientos o miles de aminoácidos. Existen aproximadamente 40 millones de proteínas dentro de una célula. Y en el cuerpo humano existen entre billones y trillones de células. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos átomos tiene el cuerpo humano? La respuesta ni siquiera se puede pronunciar, ¿ya? ¿Cuántos átomos tiene una célula? También es un número tan grande que ni siquiera lo vamos a poder pillar. Me interesa eso, que sepamos la diferencia. Si que ustedes son del porte de un átomo, la célula va a ser del tamaño de la ciudad en la que viven. Ese nivel de diferencia, ¿ya? Así que siempre distínguelo, porque hay algunas personas que a veces se confunden con eso y es una diferencia, un concepto súper importante. La imagen que está aquí, que me gustaría que vieran por eso desaparecí, para que la puedan ver, muestra como está el átomo, después vienen los lípidos, ahí sale un fosfolípido, una proteína y va creciendo progresivamente hasta llegar al cuerpo de una mujer adulta. Esa imagen, si se dan cuenta, no está en escala normal, está en escala logarítmica. Entonces tendríamos que estirarla mucho para poder ponerla en escala normal, ¿ya? En el fondo, ¿qué les quiero decir? Que hay mucha diferencia. Siempre consideren esa diferencia. ¿Qué espacio ocupa una proteína dentro de la célula? Muy, pero muy poquito. Es mínimo, ¿ya? Por eso algunas personas me dicen, pero ¿cómo no se puede ver un átomo si yo veo una célula en el microscopio? La diferencia de tamaño es muy, pero muy grande, ¿ya? Y esto, muy importante. Las veces que yo he hecho clase en colegio les doy la lata a mis alumnos y les repito esto 1500 veces. Es súper importante. El código genético es el molde para la síntesis de nuevas proteínas, ¿ya? Y en las células este código genético se encuentra en la hebra de ADN. ¿Cuál es la función del ADN? Tener la información guardada, el molde, los planos de construcción para las proteínas que va a necesitar la célula, ¿ya?
Ya dijimos que en el fondo las proteínas llevan a cabo toda la pega de la célula. Entonces es bueno tener guardada la información para poder ir generándolas más adelante. Siempre el ADN se va a transcribir en el proceso que se llama transcripción a ARN y después este ARN se traduce a una proteína. Y esta lógica de ADN, ARN mensajero y proteína se llama dogma de la biología molecular. Es súper importante eso porque la gente habla de genes o de genética como si fuera cualquier cosa. Como, ay, yo soy bueno para la pelota porque mi papá era bueno para la pelota, lo tengo en los genes. En realidad los genes lo que guardan es información para codificar proteínas. ¿Ya? Así que eso es muy importante, lo vamos a seguir repitiendo. Vienen clases que son solo de esto, así que no se preocupen. Pero si vamos a hablar de generalidades de la célula, esto tiene que ir sí o sí. ¿Ya? Pregunta. A comienzos del siglo XX, Max Planck estudió la emisión de energía de los sólidos al ser calentados, permitiéndole enunciar que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades definidas, en pequeños paquetes. Al respecto, este texto corresponde a una teoría, problema de investigación, una ley científica, un procedimiento experimental o un marco conceptual. Me van a decir, profe, se equivocó, sacó esta pregunta de química. No. Esta es una pregunta de un modelo de ENRO oficial de biología, ¿sí? De biología y a veces pasa que uno está diciendo, llega al módulo de biología que tanto estás esperando llegar a él en la PSU y aparece esta cuestión. Entonces, como, en realidad es una pregunta de método científico, que es básicamente, ¿qué es esto? ¿Qué es que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades definidas o pequeños paquetes? Eso es lo que planteó el señor Max Planck, y dentro de las alternativas, la única que es un planteamiento es la teoría, ¿no? Ley científica también. Sí, estamos entre teoría y ley científica. ¿Cuál es la diferencia? El grado de certeza. Cuando planteó esto el señor Max Planck, esto era solo una teoría, y de hecho creo que todavía sigue siendo teoría. Así que es la alternativa A. Creo que todos estuvieron bien acá, ¿sí? Así que está bien. Ahí está. Respecto a los niveles de organización, ¿cuál de los siguientes conceptos abarca a los demás? Célula, tejido, molécula, organelo, macromolécula. Cintia, el epitelio del intestino se encuentra en el lumen hacia el interior, que no significa que está fuera. ¿Están discutiendo por lo que dije yo? Puede ser. Me refería hacia afuera, es decir, desde el organismo hacia el medio exterior. Ya, el lumen, que es básicamente el espacio por el cual va andando la comida, es el medio exterior. Aun cuando esté dentro de nuestro cuerpo, no es parte del cuerpo. Es súper interesante eso. ¿Ya? Y por ahí circulan cosas que no son parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que elegir cuáles entran y cuáles no. Cuando se equivoca el cuerpo en esa elección, tenemos infecciones intestinales. ¿Ya? ¿Cuál abarca lo siguiente? ¿Cuál es el más chiquitito? El más chiquitito, tenemos diferencias en términos de tamaño. Podemos elegir entre tamaño o de concepto. Porque el más chico en tamaño es molécula. En términos de concepto sería macromolécula, porque la macromolécula es una molécula. No sé si me entienden. Bueno, el tema es que macromolécula y molécula sí o sí no van a abarcar a los demás. Son los más chicos estos dos, molécula y macromolécula. Después, molécula y macromolécula, después de ellos viene organelo. El organelo es parte de la célula y la célula es parte del tejido. Entonces el tejido en el fondo es el que abarca todo el resto, así que la alternativa B. ¿Ya? Los que dicen molécula en el fondo partieron al revés. Ese era el concepto más chico que es abarcado por todo el resto. Son estructuras comunes a todas las células, excepto, palabra clave con mayúscula, ribosoma, pared celular, ácido nucleico, membrana fosfolipídica, material genético. Material genético sí o sí va a estar. ¿Sí? Sin eso no hay cómo ir teniendo esta información para poder codificar proteínas, ¿ya? Y las proteínas son las que hacen el trabajo, así que hay que tenerlas sí o sí. Membrana fosfolipídica tiene que estar, si no, no hay contorno, no hay manera de separar lo que está dentro con lo que está afuera, todo mal. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los que dan origen al material genético. El material genético son ácidos nucleicos. Los ribosomas, como yo les dije, van a estar sí o sí en todas las células porque son necesarios para generar las proteínas. Y pared celular, aun cuando está en algunas, no está en todas las células. Entonces sí o sí es la alternativa B
pared celular. Se encuentran algunas, pero no en todas. Por eso, B. En un paseo, usted encuentra un extraño objeto muy similar a una alga. ¿Cuál de las siguientes acciones realizaría para determinar si se trata de un ser vivo? Observar si presenta células al microscopio, observar si responde a diferentes estímulos y analizar si hay polímeros en su estructura. Se las dejo ahí. Este problema de determinar si es que algo está vivo o no está vivo no es tan simple. Como ya les decía, o lo hemos conversado algunas personas en el chat, ese problema se aplica a los virus. Es súper complicado tener una idea clara, una sola idea clara con respecto a si los virus son vivos o no. Y también se aplica, por ejemplo, a la discusión del aborto, ¿cierto? Ahí hay harto que hablar con respecto a cuándo se considera un ser vivo o no, o cuándo se considera un ser humano. ¿Ya? Yo no me voy a meter ahí. Lo dejo a su elección. Infórmese, que su elección sea basada en información, me gustaría. Observar si presenta células al microscopio. Como decía la teoría celular, las células son la unidad fundamental de la vida, así que sería un súper buen indicio que tuviera células para determinar si está vivo. ¿La consideramos? Sí. Observar si responde a diferentes estímulos. No hemos visto eso, pero parte de la vida es responder a estímulos. La adaptación, que es algo que vamos a ver más adelante, pero sí o sí la respuesta a estímulos es parte de un organismo vivo. Aun cuando sea muy simple, como esos moluscos, que igual se mueven poquito y son bien fomes, pero algo hacen. Las plantas se mueven en dirección al sol, responden a estímulos. Todos. ¿Analizar si hay polímeros en su estructura? No. Esa la descartamos porque los polímeros no son exclusivos de los seres vivos. También aparecen en ciertas sustancias que son inorgánicas. O no sé si inorgánicas, pero que no son seres vivos. Por ejemplo, el caucho. Y varios más, muchos más. ¿Ya? Entonces, tenemos 1 y 2, alternativa D, de dedo. ¿Ya? Ahí estamos. Creo que esta fue nuestra clase. Microscopía y generalidades de la célula. Generalidades, método científico vimos. Teoría celular, microscopía y generalidades de la célula. Un abrazo. Que estén muy, pero muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana. Suerte. Que les vaya bien. Chau, chau.